Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio, El Semanal. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles en este recorrido por los hechos más relevantes de esta semana. De inmediato iniciamos con las informaciones. El presidente Luis Abinader reaccionó a las críticas realizadas por la oposición sobre su discurso de rendición de cuentas. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene más detalles. Este lunes, durante la semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader respondió de manera tajante a las declaraciones emitidas por los partidos opositores a pocas horas de pronunciar su discurso de rendición de cuentas, en especial a las críticas realizadas por el expresidente Leonel Fernández. Señores, la función de la oposición es esa, criticar. Me gustaría, como en algunos países que hemos visto, que además de criticar hagan propuestas. Desgraciadamente eso no es muy común aquí. Yo creo que el presidente Fernández tiene mucho que no va a Santiago. Sería bueno que él vaya, visite Santiago y ahí él podrá ver el monorriel que tiene 14 kilómetros. Solamente 1 kilómetro es más de lo que hicieron ellos en 16 años en Santiago. La extensión del metro, los 7.8 kilómetros, me parece que hasta Los Alcarrizos está en proceso de lo que hemos hablado. Ahora hay equipos electromecánicos que tienen su tiempo, que van a llegar y los tenemos planificados para final de año. Y sería bueno al final, entonces también ver el tiempo en que se construyó en comparación con otros y el costo. De igual forma, aclaró los motivos por los cuales emitió un decreto que califica a las bandas haitianas como terroristas. Nosotros tenemos que si descubrimos una de esas personas actuar, tener una base legal que nos permita nosotros actuar, o para llevarlo a la justicia o para enfrentarlo. Por otro lado, el primer mandatario aprovechó para dar a conocer las nuevas medidas que formarán parte de las estrategias de gobierno, como las nuevas evaluaciones de desempeño que se realizarán a las instituciones públicas. Y el promedio general de 80 en la evaluación de desempeño institucional. Los programas para lograrlo son Burocracia Cero, el nuevo sistema de evaluación de desempeño institucional, EDI, que por primera vez este gobierno lo está ejecutando. A ser evaluadas en la evaluación de desempeño institucional sobre la base de las metas priorizadas del gobierno del presidente Abinader. ¿Qué significa eso? Que todas las instituciones estarán coordinadas en ese objetivo y en ese sentido. Y la evaluación va a estar sujeto al alcance de esos logros, lo que implicará que también las bonificaciones a los empleados del gobierno estará atado al alcance de estas metas. En dicho plan también está contemplado combatir la tasa de accidentes de tránsito, poner en marcha el programa de salud contra las muertes por causas crónicas y la creación de más viviendas en el país. Eva Santana, Noticias Su Mundo. En otro tema, el expresidente aseguró: mis familias son víctimas de ser hermanos de Danilo Medina, por eso están presos y por eso los persiguen, porque son mis hermanos. Así es como el exmandatario explicó la situación judicial en la que está involucrada su familia en la red de corrupción administrativa denominada Antipulpo, específicamente sus hermanos Alexis Medina y Carmen Magalis Medina. Medina explicó que lo que pasó con él y su familia es fácil de entender, pues dijo que se les comenzó a perseguir aplicando el tipo de política que se ha aplicado en toda la región denominada lawfare o guerra judicial. Las declaraciones del expresidente Danilo Medina, quien expresó que en este gobierno hay más corrupción que el que él presidió y que no se persiguen por la justicia, ha generado discusiones diversas en el Congreso Nacional. Los legisladores del oficialismo calificaron las declaraciones del exmandatario como simples rumores, ya que en el partido de gobierno siempre se ha caracterizado por combatir la corrupción e invitaron a Medina a que presente las evidencias de los casos de corrupción que menciona. Ahora usted tiene pruebas, someta a la justicia de una vez, hágalo. Las especulaciones y los díceres no son buenos, eso desestabiliza la democracia. Entonces con la investidura que tiene el presidente Danilo Medina, debía actuar de inmediato. El mismo partido PLD si tiene algo en las manos. Cuando tú acumulas todo lo que se llevó el PLD con sus años de gobierno contra lo que aparentemente, porque aún todavía está en veremos, son rumores, como decía él, el rumor público, y por rumor público hemos destituido incumbentes, cosa que él no hizo y lo prometió. Entonces tú te dices, bueno, sería el macuteo por un lado y la corrupción real y efectiva por el otro.
da mucha pena que él lo vea de esa manera. Lamentablemente en sus gobiernos, todos los del PLD, no hubo nadie desde adentro que se atreviera a acusar a aquel que por rumor público, como él prometió y dijo, estuviera faltándole al erario. El exmandatario afirmó que sus hermanos son perseguidos como parte de un supuesto plan para destruir al Partido de la Liberación Dominicana y también criticó que el presidente tome medidas y luego tenga que echarlas hacia atrás, lo que tilda de improvisación. Rubén Jiménez Bichara, ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, criticó el desempeño del gobierno del PRM en el sector energético, asegurando que ha fracasado en esta área. Según afirmó, cuando el gobierno de Danilo Medina dejó el poder, el déficit energético era de 400 millones de dólares, aunque la proyección era que este déficit se podría mitigar con los beneficios de Punta Catalina. Algenis Carreras nos completa la información. En una entrevista en Matutino Su Mundo, Bichara explicó que de acuerdo con las cifras oficiales, el déficit actual asciende a 1.600 billones de dólares, lo que equivale a un gasto de 5 millones de dólares diarios. Este déficit, destacó, representa una carga significativa para el país, especialmente en relación con el presupuesto nacional. Para una economía con tantas necesidades y limitadas posibilidades como la nuestra como país. Entonces, es una situación que realmente castiga al país enormemente y el presupuesto nacional. Y es un déficit que, si ustedes ven la proyección de las pérdidas, todo apunta a que irá creciendo. También criticó duramente el manejo del sector energético por parte del gobierno del PRM, asegurando que la falta de planificación y la mala gestión han llevado a una crisis sin precedentes. Planificación y gerencia. Falta de inversión, falta de mantenimiento, falta de trabajo. Eso es lo que está pasando. ¿Y eso no es un fracaso en la política energética de un gobierno? Para mí, cuando me dicen si se quemaron, yo no se quemaron, se achicharraron. Es lo que le puedo decir. No tengo otra forma de describirlo. En relación con el Partido de la Liberación Dominicana, Bichara comentó sobre las aspiraciones presidenciales de los miembros de esa organización política y que en la penúltima reunión del comité político se discutieron dos propuestas. Hubo una posición de hacer una elección temprana y había otra, como expresa la carta, hacer una elección lo más allá atrás cuando establece la ley. ¿Qué decidió el organismo del comité político? Situarse en el centro. Y eso pienso que es un excelente inicio, es una demostración primero de equidad, de que no se está de imparcialidad a nivel general. Dice, bueno, en lugar del 25 o el 27, nos colocamos en el 26. Manifestó que esa consulta se hará con un padrón semiabierto, excluyendo a los miembros de otros partidos, lo que permitirá que voten aquellos inscritos en el PLD, quienes no estén afiliados a ninguna organización política. También enfatizó que cualquier miembro del PLD puede aspirar a la presidencia de la República, pero deberá obtener un 33% de los votos del Comité Central para poder continuar en la carrera. Algenis Carreras, Noticias Su Mundo. Y de inmediato, legisladores del oficialismo arremetieron en contra del exdirector de la CDEE, Rubén Bichara, quien aseguró que la crisis de la energía eléctrica obedece a falta de planificación. Conozcamos más detalles en el siguiente reporte a cargo de Esmirna Mateo. Durante una entrevista en el matutino Su Mundo, Bichara aseguró que cuando el gobierno de Danilo Medina dejó el poder, el déficit energético era de 400 millones de dólares, aunque la proyección era que el déficit se podría mitigar con los beneficios de Punta Catalina. A lo que diputados PRMistas aseguraron que durante su gestión por las EDES del país, Bichara no dejó ningún logro que mostrar en materia de mejoras en el servicio eléctrico, por lo que entienden es el menos indicado para referirse al tema. Y hay que preguntarle a él mismo qué carajo fue lo que él hizo en el tiempo donde le tocó gestionar y ser gerente de estas EDES. Él no tiene moral para hablar sobre el tema eléctrico. Él demostró que en materia de conocimiento y manejo de la crisis energética está descartado y sacó cero. Soy una persona que estuvo en el sector energético y no puede presentar ningún logro, ningún referente
en mejoría de lo que es el sistema eléctrico en la República Dominicana. Es muy bueno venir a sentarse y decir que es un tema de planificación cuando él estuvo en esos lugares del sector eléctrico y no dejó ninguna huella. Mientras que el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, coincide con las declaraciones de Bichara, afirmando que el PRM quemó la materia en cuanto al manejo de la crisis energética. Este gobierno en materia de electricidad ha sido un fracaso total. No es un secreto que hace 4 años, cuando ellos recibieron el sector eléctrico, estaba en un proceso de que servían 24 horas a más del 90% de los barrios de la República Dominicana. Hoy día tenemos apagones por 7 y 8 horas continuas y nadie da una respuesta. Sin embargo, el presidente de la República expresó en el 27 de febrero de que el problema eléctrico estaba resuelto, pero la sociedad lo que ve entonces es que realmente el sector eléctrico se ha descalabrado de una forma tal que hoy tenemos esas largas tandas de apagones. Según Bichara, solo en el año 2020 se registraron pérdidas de 27% en las distribuidoras y en la actualidad las mismas ascienden a más de 45%, puntualizando que el país ha retrocedido 20 años en materia de energía. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Continúa el debate sobre si son o no terroristas las bandas armadas haitianas, luego del decreto emitido por el presidente Luis Abinader en la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. El siguiente reporte nos presenta más detalles. Con la firma del decreto por parte del presidente Luis Abinader, se pretende proteger la seguridad nacional ante los hechos de violencia que desde el año 2016 han cobrado las vidas de miles de personas en Haití. El diputado Alcibiades Tavares entiende que más que declararlos terroristas, se debe evitar su ingreso a la República Dominicana. Tanto el presidente de la República como jefe de la Seguridad Nacional, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tiene que tomar todas las medidas, pero no olvidemos que la jurisdicción es en el territorio, pero hay que tomar medidas porque hay que garantizar necesariamente la seguridad a los ciudadanos. La República Dominicana ha pasado por varios eventos, entonces la tranquilidad, eso trae sosiego para las inversiones, tanto internas como externas. Solo en el 2024, más de 3.600 personas fueron víctimas de los hechos de violencia en el vecino país. El diputado Sadoki Duarte respalda la medida por considerar que esto permite ser drástico contra el posible ingreso al país de estas bandas. Cuando el presidente emite su opinión con relación a eso, es porque tiene a mano informaciones importantes con relación a sicarios, delincuentes haitianos que pretenden penetrar a la República Dominicana, y el presidente tiene en mano esas informaciones y por ende la declaración de terrorista es una base en términos del conato internacional, y es importante que él lo declare de esa manera porque así la comunidad internacional también va a tomar carta en el asunto. Todo aquel que atenta contra cantidad, es más, hasta una persona no es aceptable. Imagínate atentar contra cantidad de personas, tirarle a un avión en el aire, atacar a un grupo de familias, niños, viejos, adolescentes. Yo creo que sí, y apoyo al presidente Luis Abinader en esa dimensión, en todas sus partes. En el 2023 y 2024, la frontera dominico-haitiana estuvo bajo tensión por la construcción irregular de un canal de riego para desviar el agua del río de Dajabón, así como por el cierre del paso y del comercio. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota.
El Partido de la Liberación Dominicana busca conocer la metodología para escoger a su candidato presidencial de cara a las elecciones del año 2028. Les contamos de esto y más al volver. Ya estamos de vuelta con más noticias. Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana se reunieron el pasado lunes para tratar algunos puntos, dentro de los que se encuentran la metodología para escoger al candidato presidencial de la organización política de cara a las elecciones del año 2028. Esmirna Mateo tiene la historia. Para los miembros del Comité Político del Partido Morado, Iván Lorenzo y Andrés Navarro, la mejor forma de garantizar la estabilidad del partido es mediante la unidad, y esta se garantiza con el respeto recíproco de los compañeros. Nosotros, en el caso de la vicepresidencia, tenemos la responsabilidad de aportar a que se respete el debido proceso y que se pueda cumplir el protocolo que a partir de hoy vamos a crear para los aspirantes. El análisis del proceso que debe llevar el partido para ir definiendo los proyectos presidenciales y al fin y al cabo quién sería el candidato o la candidata presidencial de nuestro partido. Al ser cuestionados sobre si su partido se encuentra en desventaja con respecto al Partido Revolucionario Moderno, que ya cuenta con varios presidenciables para las próximas elecciones, ambos aseguraron que no. El iniciar primero, arrancar primero una carrera de carácter político no te garantiza nada. A veces puedes representar un escollo. Así es que la política no se maneja en las lógicas de las matemáticas o las ciencias duras. Es una ciencia tan líquida que 2 más 2 no siempre te dan 4. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que recuerden que es un partido de alta trayectoria de Estado, nosotros vamos a estarnos manejando con altura en este proceso. Yo me circunscribo en que los compañeros tienen que pensar en el partido, tenemos que hacerlo bien. El partido tiene que estar por encima de las apetencias personales y que la unidad es lo que nos garantiza ganar en el año 2028. Mientras que José Dantes dijo que la Junta Central Electoral debe dar seguimiento a los fondos utilizados por quienes aspiran a la presidencia por el partido de gobierno antes del plazo que dicta la ley. En el PRM hayan 2 o 3 que hayan ya dicho que aspiran, gran cosa. En el caso nuestro hay 3 o 4 que han dicho también que aspiran. Lo que la Junta Central debe observar en este caso es el uso de los recursos públicos que están haciendo esos funcionarios que aspiran a ser candidatos o candidatas presidenciales, que es un uso descarado, es un uso que es identificable, que está a la vista de todos, y eso es lo que en este caso hay que combatir. Según el cronograma de la Junta Central Electoral para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2028, la precampaña electoral iniciará el primer domingo de julio del 2027. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Ahora pasamos con un tema al que damos seguimiento, y es que el Instituto Duartiano expresó que el cargamento de armas encontradas en territorio dominicano en conjunto con la inoperancia de los organismos internacionales es una evidencia de la doble agenda de las potencias. Nuestra compañera Eva Santana nos cuenta más. Luego de que la Dirección General de Aduanas decomisara un arsenal de armas y municiones que serían enviadas desde el puerto de Santo Domingo hacia Haití, el Instituto Duartiano manifestó que esto, en conjunto al decreto que califica a las bandas haitianas de terroristas, es una evidencia de que el presidente Luis Abinader tiene sospechas del franco peligro que corre la República Dominicana. Es obvio que el mandatario sospechaba de la amenaza que entraña en nuestro territorio la presencia de acciones de los grupos armados, porque alguien habría de venir aquí a retirar esas armas y a traficar esas armas, que es muy posible que estuvieran en el territorio dominicano desde ya, a la espera del cargamento. Todo esto tiene que disparar las antenas de los cuerpos investigativos del país. Bueno, los primeros son los que están impulsando las acciones terroristas en Haití.
que, como se advierte, no solo están en Haití, están fuera, porque están proveyendo este arsenal y sabe Dios cuántas cosas han pasado. Dentro del informe se detalló que alrededor de 23 armas de fuego son procedentes de Estados Unidos, dato que podría explicar la inoperancia de los organismos internacionales, según el Instituto Duartiano. Mira, en definitiva, ellos no están haciendo nada que no sea indiferencia y, en cierto modo, permitiendo que la situación se agrave. Hace tiempo que nuestro país y otros países y entidades han estado pidiendo el acompañamiento, que es lo normal. Cuando los países caen en situaciones de dificultades extremas, donde está el caos de por medio, lo lógico es que esos organismos que se han creado precisamente para eso, OEA, ONU y las grandes potencias, acompañen a esos países a superar la situación. Es decir, ¿cuál es la dificultad por la que estas entidades no se expresan de manera clara? Por ese motivo, exigieron que se realice una investigación exhaustiva. Y que necesariamente la autoridad nacional tiene que profundizar sus investigaciones y, en cierto modo, exigirle a Estados Unidos, que es de donde provienen las armas, explicación al respecto. El cargamento contenía 36.000 cápsulas de distintos calibres, 18 cargadores de fusil, 13 cargadores de 9 milímetros, un cargador para fusil calibre 50, un silenciador y una caja de pistola. Eva Santana, Noticias Su Mundo. El Pleno de la Junta Central Electoral se reunió con representantes de organizaciones políticas, dando continuidad a la ruta de presentaciones del proyecto de renovación de la cédula de identidad y electoral. El encuentro fue encabezado por el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, quien estuvo acompañado de los miembros titulares Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Iraida Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelices, el secretario general, Sonia Beltré, y el miembro suplente, Prado López. Estuvieron también los directores de cedulación, de informática, de registro civil, de registro electoral, de elecciones, del voto en el exterior, representantes de partidos políticos y de comunicaciones. Cambiamos de noticia. La Dirección General de Pasaportes informó que no trasladará las oficinas de su sede central a la avenida Roberto Pastoriza, en respuesta a las inquietudes que han mostrado distintos sectores. A través de un comunicado, la entidad indicó que desde el inicio del proceso han estado comprometidos con no tomar ninguna decisión que afecte a la comunidad ni a la gente. Sin embargo, destacaron la urgente necesidad de contar con instalaciones adecuadas para la implementación de pasaporte electrónico, requisito que agregan es fundamental para que el país obtenga la exención del visado de Schengen. El Poder Ejecutivo emitió el decreto 103-25 con el que ordenó la designación de 19 funcionarios en diversas instituciones gubernamentales. Esta decisión de la presidencia contempla el nombramiento de 9 viceministros que fueron colocados en los ministerios administrativos de la presidencia, de salud pública, energía y minas, obras públicas, entre otros. Entre las designaciones se encuentran Luis Nelson Rosario Socias, viceministro para la Dirección de Provincias, y Gina Beatriz Estrella Ramia para la gestión de riesgo y salud ambiental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ronald Sánchez queda designado viceministro de Gobierno y Sociedad del Ministerio Administrativo de la Presidencia, entre otras designaciones. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. La propuesta de eliminar exenciones en diversos sectores genera revuelo en el Congreso Nacional. Les tenemos todos los detalles al regreso. Ya regresamos con más informaciones. La propuesta del diputado Rogelio Henao de eliminar las exenciones fiscales a varios sectores ha generado inquietud en parte del empresariado. Y como nos cuenta Esmirna Mateo, ante estas inquietudes, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, llamó a mantener la calma. Escuchemos.
El diputado Alfonso Rogelio Henao defendió el proyecto sobre la revisión de las exenciones fiscales, indicando que se trata de iniciar una discusión para viabilizar una salida. Dicho proyecto propone la eliminación de las exoneraciones de impuestos para la importación de vehículos destinados a legisladores, jueces del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, también a los miembros de la Junta Central Electoral, fiscales, militares, el cuerpo diplomático dominicano y demás servidores públicos. Si se pagaran los impuestos de sectores que tienen ese tipo de exenciones, no hay que recurrir al préstamo. Estamos en una situación donde el gasto corriente es alto, no podemos aumentar la carga tributaria porque ya la sociedad, la clase media, los sectores más vulnerables pagan mucho. ¿Qué busca el proyecto? Revisar las exenciones, mantener lo que está bien, ¿verdad? Corregir las distorsiones y eliminar las exenciones que ya han cumplido su rol. Los diputados consultados entienden que esas facilidades dadas por el gobierno a diversos sectores deben ser examinadas. Hay gastos que evidentemente que no se justifican, que no son, que no existían, como el caso de los 132.000 millones de la nómina pública. Eso debiera eliminarse, como el caso de los más 40.000 millones que tienen que ver con pensiones que se han dado a gente que no trabaja, que nunca ha trabajado en el Estado. Y, por ejemplo, reducir la publicidad. Si usted reduce todo eso, usted tiene ahí más de 200.000 millones de pesos, que perfectamente usted ya equipara lo que tiene que ver con el déficit que usted está teniendo entre gastos y eso. Vamos a hacerlo con todos, vamos a sacrificarnos todos un poco como país que somos, como nación que somos, y vamos a seguir conduciendo este país por el buen camino por el que va. Que para continuar, para que siga el crecimiento económico y para que haya distribución de riquezas desde arriba hacia abajo, necesitamos una reforma fiscal integrada y serán tocados sectores. El documento depositado en la Cámara de Diputados y que cuenta con 37 artículos también establece que las exoneraciones otorgadas antes de la promulgación de esta ley seguirá vigente hasta diciembre del 2026. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reiteró que el gobierno no tiene previsto promover ninguna reforma fiscal ni revisión de incentivos impositivos, en respuesta a inquietudes expresadas por sectores empresariales sobre un proyecto de ley impulsado por el legislador Rogelio Henao. A través de su cuenta en X, el funcionario enfatizó que la discusión sobre una posible reforma de este tipo quedó cerrada desde el año pasado, tras el retiro de la propuesta de modernización fiscal. Mientras tanto, la Comisión de Obras Públicas del Partido Fuerza del Pueblo exige al gobierno explicar sobre qué han hecho con los fondos recibidos por las negociaciones de Aerodón. Nuestra compañera Eva Santana nos completa la información. La Fuerza del Pueblo aseguró que no se han ejecutado el inicio de las obras prometidas tras la negociación del contrato de Aerodón. Bueno, habría que preguntárselo al presidente de la República y al Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas incluyó en su plan de inversión con los recursos de Aerodón 139 medianas y pequeñas obras distribuidas en todo el territorio nacional. Y entre esas obras, había importantes intervenciones para Santo Domingo Este y no hay un solo centavo invertido. De manera que es precisamente a raíz de esa situación que la Fuerza del Pueblo, vía esta Secretaría de Obras Públicas, está pidiendo que se transparente eso, que se haga una auditoría exhaustiva a nivel nacional del destino de esos recursos. La organización política explicó que ni siquiera el Hospital Traumatológico de San Cristóbal cumple con las promesas realizadas, así como negaron que el paso a desnivel ubicado en la calle Isabel Aguiar sea construida con estos fondos. No hay ni un solo peso destinado de Aerodón a la construcción de ese paso que se está construyendo en la 27 de febrero a la altura de la Plaza de la Bandera.
Por ese motivo, la Comisión de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo exigió que se realice una investigación exhaustiva de los fondos, alegando que ya se han gastado un poco menos de la mitad. Los recursos de Aragón se destinaron a otras cosas y prácticamente el 46% de los recursos se derivaron hacia obras públicas, a obras cuyo impacto es ninguno y cuya localización es naturalmente una incógnita. Lamentaron que este dinero público sea malversado en otros proyectos que no tienen un impacto significativo en el país. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Legisladores se muestran optimistas ante la posibilidad de que el proyecto de ley de seguridad social sea conocido en esta nueva legislatura. Sin embargo, consideran que debió ser sometido a una comisión bicameral para lograr un mayor consenso. Esmirna Mateo trabajó el tema y nos amplía. Los diputados opositores aseguran que el oficialismo, con su mayoría aplastante, no ha tenido voluntad política para conocer la pieza, como otros proyectos y préstamos bajo directrices del Ejecutivo. Los legisladores oficialistas o trabajan para el pueblo o la población tendrá que observar su comportamiento. Aquí se modifica una constitución en una semana que no requería de la importancia que sí requiere la ley de la seguridad social. Es una necesidad nacional. Nosotros tenemos una responsabilidad con la ley de la seguridad social. Aquí tenemos que regularizar bien, porque aquí esa ley es muy excluyente, tiene mucho beneficio para un sector y muy poco servicio para lo que realmente necesita la seguridad social. Según Gustavo Sánchez, al proyecto de ley le hace falta algunas modificaciones para que las ARS no se salgan con las suyas. El tema de los beneficios que las AFP de una manera u otra están percibiendo por años, entre otras cosas, yo no soy miembro de esa comisión, pero sí nosotros tenemos expertos que están trabajando en esa parte. Siento que en el PRM tiene todos los legisladores para aprobar lo que a ellos les dé la gana. Legal, quizás no tan legítimo, no son consensuados, pero no, el PRM no tiene bajo ninguna circunstancia pretexto para que un proyecto de ley aquí duerme el sueño eterno. Si no se aprueba, es por culpa del PRM, porque ellos tienen 146 diputados y 29 senadores. Ante estos cuestionamientos, el vocero de los diputados de la bancada PRMista, Amado Díaz, manifestó que aunque la pieza representa intereses, esta legislatura está presta y positiva para regalarle al país una nueva ley de seguridad social. En el tiempo que tengo aquí nunca vi una actitud tan positiva como la que hay ahora para conocer proyectos de leyes tan importantes como la de seguridad social, la de residuos sólidos, la del Código Penal, entre otras. Es decir, en esta legislatura saldrán importantes iniciativas para beneficio de la nación. La Ley 8701, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social, fue promulgada el 9 de mayo del 2001 con el fin de reformar este sistema, causando polémicas en diversos sectores por su posible aprobación. El proyecto de seguridad social lleva unos 20 años populando en la sede legislativa y se suma a las otras piezas que se mantienen en un sueño eterno. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Rafael Castillo, depositó una resolución que solicita la conformación de una comisión bicameral para estudiar artículo por artículo de modificación a la Ley 8701 que rige el sector salud. Castillo indicó que por la ambigüedad de esta ley se han cometido un sinnúmero de abusos contra la población. Y es una resolución pidiéndole al Pleno de la Cámara de Diputados la creación de una comisión bicameral
para la modificación de la Ley 87-01 que rige el sistema de seguridad social. La Ley de Seguridad Social tiene un mandato desde el año 2020 en un artículo transitorio que se daba hasta el mes de septiembre para su modificación y hasta la fecha no se ha resuelto. Por tal razón nosotros hoy nos abocamos a pedirle al Pleno de la Cámara de Diputados que apruebe una comisión bicameral para ser enviada entonces al Senado para iniciar el proceso de modificación de esta tan importante ley. La Ley de Seguridad Social es una ley que a sus 23 años de haber sido promulgada ya sabemos cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas que tiene la ley. Por tal razón, la población hoy día está clamando a grito porque ya el seguro no lo toman una gran parte de los médicos, porque el costo de bolsillo, o sea, el copago, está muy alto, ronda el 50%. El también vocero de los diputados del partido Fuerza del Pueblo solicitó que la comisión se apruebe a la mayor brevedad posible. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Más de 90 familias en Jaina exigen que les sean entregados títulos de propiedad. Conozca la historia al regreso de esa pausa. Ya estamos de vuelta con más noticias. Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana se reunieron el pasado lunes para tratar algunos puntos, dentro de los que se encuentran la metodología para escoger al candidato presidencial de la organización política de cara a las elecciones del año 2028. Esmirna Mateo tiene la historia. Para los miembros del Comité Político del Partido Morado, Iván Lorenzo y Andrés Navarro, la mejor forma de garantizar la estabilidad del partido es mediante la unidad, y esta se garantiza con el respeto recíproco de los compañeros. Nosotros, en el caso de la vicepresidencia, tenemos la responsabilidad de aportar a que se respete el debido proceso y que se pueda cumplir el protocolo que a partir de hoy vamos a crear para los aspirantes. El análisis del proceso que debe llevar el partido para ir definiendo los proyectos presidenciales y al fin y al cabo quién sería el candidato o la candidata presidencial de nuestro partido. Al ser cuestionados sobre si su partido se encuentra en desventaja con respecto al Partido Revolucionario Moderno, que ya cuenta con varios presidenciables para las próximas elecciones, ambos aseguraron que no. El iniciar primero, arrancar primero una carrera de carácter político no te garantiza nada. A veces puedes representar un escollo. Así es que la política no se maneja en las lógicas de las matemáticas o las ciencias duras. Es una ciencia tan líquida que 2 más 2 no siempre te dan 4. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que recuerden que es un partido de alta trayectoria de Estado, nosotros vamos a estarnos manejando con altura en este proceso. Yo me circunscribo en que los compañeros tienen que pensar en el partido, tenemos que hacerlo bien. El partido tiene que estar por encima de las apetencias personales y que la unidad es lo que nos garantiza ganar en el año 2028. Mientras que José Dantes dijo que la Junta Central Electoral debe dar seguimiento a los fondos utilizados por quienes aspiran a la presidencia por el partido de gobierno antes del plazo que dicta la ley. En el PRM hayan 2 o 3 que hayan ya dicho que aspiran, gran cosa. En el caso nuestro hay 3 o 4 que han dicho también que aspiran. Lo que la Junta Central debe observar en este caso es el uso de los recursos públicos que están haciendo esos funcionarios que aspiran a ser candidatos o candidatas presidenciales, que es un uso descarado, es un uso que es identificable, que está a la vista de todos, y eso es lo que en este caso hay que combatir. Según el cronograma de la Junta Central Electoral para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2028, la precampaña electoral iniciará el primer domingo de julio del 2027. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo.
Ahora pasamos con un tema al que damos seguimiento, y es que el Instituto Duartiano expresó que el cargamento de armas encontradas en territorio dominicano en conjunto con la inoperancia de los organismos internacionales es una evidencia de la doble agenda de las potencias. Nuestra compañera Eva Santana nos cuenta más. Luego de que la Dirección General de Aduanas decomisara un arsenal de armas y municiones que serían enviadas desde el puerto de Santo Domingo hacia Haití, el Instituto Duartiano manifestó que esto, en conjunto al decreto que califica a las bandas haitianas de terroristas, es una evidencia de que el presidente Luis Abinader tiene sospechas del franco peligro que corre la República Dominicana. Es obvio que el mandatario sospechaba de la amenaza que entraña en nuestro territorio la presencia de acciones de los grupos armados, porque alguien habría de venir aquí a retirar esas armas y a traficar esas armas, que es muy posible que estuvieran en el territorio dominicano desde ya, a la espera del cargamento. Todo esto tiene que disparar las antenas de los cuerpos investigativos del país. Bueno, los primeros son los que están impulsando las acciones terroristas en Haití, que como se advierte, no solo están en Haití, están fuera, porque están proveyendo este arsenal, y sabe Dios cuántas cosas han pasado. Dentro del informe se detalló que alrededor de 23 armas de fuego son procedentes de Estados Unidos, dato que podría explicar la inoperancia de los organismos internacionales, según el Instituto Duartiano. Mira, en definitiva, ellos no están haciendo nada que no sea indiferencia y, en cierto modo, permitiendo que la situación se agrave. Hace tiempo que nuestro país y otros países y entidades han estado pidiendo el acompañamiento, que es lo normal. Cuando los países caen en situaciones de dificultades extremas, donde está el caos de por medio, lo lógico es que esos organismos que se han creado precisamente para eso, OEA, ONU, y las grandes potencias, acompañen a esos países a superar la situación. Es decir, ¿cuál es la dificultad por la que estas entidades no se expresan de manera clara? Por ese motivo, exigieron que se realice una investigación exhaustiva. Y que necesariamente la autoridad nacional tiene que profundizar sus investigaciones y, en cierto modo, exigirle a Estados Unidos, que es de donde provienen las armas, explicación al respecto. El cargamento contenía 36.000 cápsulas de distintos calibres, 18 cargadores de fusil, 13 cargadores de 9 milímetros, un cargador para fusil calibre 50, un silenciador y una caja de pistola. Eva Santana, Noticias Un Mundo. El Pleno de la Junta Central Electoral se reunió con representantes de organizaciones políticas, dando continuidad a la ruta de presentaciones del proyecto de renovación de la cédula de identidad y electoral. El encuentro fue encabezado por el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, quien estuvo acompañado de los miembros titulares Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Iraida Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelices, el secretario general, Sonia Beltré, y el miembro suplente, Prado López. Estuvieron también los directores de cedulación de informática, de registro civil, de registro electoral, de elecciones, del voto en el exterior, representantes de partidos políticos y de comunicaciones. Cambiamos de noticia. La Dirección General de Pasaportes informó que no trasladará las oficinas de su sede central a la avenida Roberto Pastoriza, en respuesta a las inquietudes que han mostrado distintos sectores. A través de un comunicado, la entidad indicó que desde el inicio del proceso han estado comprometidos con no tomar ninguna decisión que afecte a la comunidad ni a la gente. Sin embargo, destacaron la urgente necesidad de contar con instalaciones adecuadas para la implementación de pasaporte electrónico, requisito que agregan es fundamental para que el país obtenga la exención del visado de Schengen. El Poder Ejecutivo emitió el decreto 103-25 con el que ordenó la designación de 19 funcionarios en diversas instituciones gubernamentales. Esta decisión de la presidencia contempla el nombramiento de 9 viceministros que fueron colocados en los ministerios administrativos de la presidencia, de salud pública, energía y minas, obras públicas, entre otros.
Entre las designaciones se encuentran Luis Nelson Rosario Socias, viceministro para la Dirección de Provincias, y Gina Beatriz Estrella Ramia para la Gestión de Riesgo y Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ronald Sánchez queda designado viceministro de Gobierno y Sociedad del Ministerio Administrativo de la Presidencia, entre otras designaciones. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. La propuesta de eliminar exenciones en diversos sectores genera revuelo en el Congreso Nacional. Les tenemos todos los detalles al regreso. Ya estamos de regreso con más informaciones. Gracias por continuar con nosotros. Luego de 20 años de haber comprado solares en el proyecto Luz y Vida en el Carril de Jaina, más de 90 familias exigen que les sean entregados los títulos de propiedad. Eva Santana nos cuenta más. En el año 2002, el señor Rafael Almeida creó el proyecto Luz y Vida en el Carril de Jaina, donde realizó la venta de decenas de tareas de tierras a más de 90 familias, mismas que tras 20 años de promesas exigen que les sean entregados los títulos de propiedad. Pero ya hace unos 23 años compramos unos solares, en mi caso compré un solar de 150 metros por el costo de 8.500 pesos. Al día de hoy no tenemos respuesta. El señor Rafael Almeida, que fue el vendedor original, falleció hace unos años, pero su hijo asumió el caso. Bueno, sí, él nos decía que teníamos que ir a pagar al Banco Popular, tenemos recibo del Banco Popular, aquí está el pago definitivo, o sea, este acto notarial, la cual pues ahí dice el pago total de 3 solares a 150 metros. Cada uno hacen 450. Lamentablemente, hoy en día ninguno de estos propietarios se han entregado los solares. Pues siempre él decía una excusa que tenía que dar los títulos, pero que tenían que pasar por el ayuntamiento, y ahí se envolvió en cuentos y no dejaba que uno construyera. Tras la muerte de Almeida, los terrenos quedaron bajo el poder de sus hijos, los cuales no han dado la cara, según los denunciantes. Hace unos 3 años aproximadamente, él prometió que iba a entregar esos solares el mismo año que lo dijo, que fue en el 2002. En fin, 2021-2022, aclarando. A la fecha de hoy, él no, al principio tomaba la llamada, pero ya hace más de 2 años que no tenemos contacto alguno con él. Al realizar investigaciones, algunos de los afectados descubrió que la familia Abreu, quien vendió los terrenos al difunto Rafael Almeida, también han realizado reventas, complicando aún más la situación de los estafados. Ocurre que últimamente, de unos 2 años para acá, los descendientes de los vendedores, de los que le vendieron al señor Almeida, los Abreus, ellos se han ocupado de vender, o vamos a decir en este caso, revender estos terrenos. Por ese motivo pidieron la intervención de las autoridades, al tiempo en que exigieron la devolución del dinero en caso de no recibir los títulos de propiedad. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Familiares del primer teniente ultimado el pasado sábado 1 de marzo en Sabana Perdida niegan que su pariente haya perdido la vida en medio de un atraco. Nuestra compañera Eva Santana habló con algunos familiares y nos presenta la historia. En medio de la celebración de su cumpleaños, perdió la vida Joel González Flora, primer teniente de la Policía Nacional. Su hermana Estefanía González narró cómo sucedieron los hechos en la calle Respaldo 13, en el sector Los Palmares de Sabana Perdida, así como informó que la víctima nunca fue despojada de sus pertenencias. Ellos lo sacaron de ahí del colmado de Miñarra, del colmado de ahí de la esquina. Lo llamaron que vaya a yompear un amigo. Un compadre de él hacia allá, y ahí fue que lo ultimaron a disparo. Y le fue tan tal que fue a él que fueron a matarlo. No le quitaron nada,
Según tengo entendido, no le quitaron nada, nada. Los allegados del uniformado lo describieron como un excelente ser humano, por eso lamentan aún más la pérdida. Pero era una persona de familia humilde, una persona que compartía con todo el mundo y da pena lo que le sucedió. Recuerdo como un personaje carismático, una persona de toda la vecindad que lo quería porque no tenía inconveniente ni era un muchacho de problemas. Mi hermano solamente hacía cosas buenas, no era mala persona. A todo el que le pedía un favor hacía un bien. Por eso pidieron a las autoridades que hagan justicia para que el hecho no quede impune, asegurando que la Policía Nacional tiene conocimiento de quiénes fueron los responsables. La policía sabe quiénes son los que hacen la cosa aquí. Que lo busquen y que le hagan justicia, que es lo único que queremos. Tras la muerte de Joel, quedaron en la orfandad 2 niños y una familia destrozada que aún tiene miedo de hablar por enfrentar posibles represalias. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Por otro lado, el Instituto Duartiano denunció un fuerte hedor que emana del cúmulo de aguas negras frente a la casa de la familia Duarte Díez y el complejo arquitectónico que comprende el Museo Juan Pablo Duarte. Nuestra compañera Eva Santana con el reporte. Lo que debería ser un paseo turístico e histórico de la ciudad colonial está siendo afectado por la presencia de aguas putrefactas estancadas en la calle Isabel la Católica frente a la edificación Duarte 10. Para el Instituto Duartiano, la situación evidencia el estado de abandono en el que se encuentra el complejo arquitectónico que comprende el Museo Juan Pablo Duarte. Esto no solo afecta a sus empleados, sino que expone a enfermedades a quienes visitan el lugar, especialmente a niños y jóvenes estudiantes. Y adultos mayores. Y entonces ustedes se van a dar cuenta al salir de ahí la situación que prevalece, que Dios libre que se le caiga a ustedes cualquier objeto en lo que son esos contenedores. ¿De dónde vienen esas aguas? Bueno, eso es un pozo, parece séptico que está ahí, o no sé, el alcantarillado. El asunto es que eso ha colapsado. Fueron los acontecimientos de trascendencia en el proceso liberador dominicano. No puede estar en estas condiciones, donde hay un establecimiento educativo, cultural, como es el Museo Juan Pablo Duarte. El doctor Gómez Ramírez señaló que solicitó al Ministerio de Obras Públicas, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS y a la Alcaldía del Distrito Nacional que resuelvan la situación, pero que hasta ahora solo han recibido promesas. Eva Santana, Noticias Su Mundo. La Dirección General de Aduanas destruyó este jueves 19.186.309 cigarrillos incautados en distintos pasos fronterizos, puertos y aeropuertos del país al intentar ser introducidos ilegalmente al país. En un comunicado de prensa, la institución indicó que dichas mercancías pretendían evadir el pago de más de 150 millones de pesos en impuestos con su ingreso ilegal en el mercado dominicano. El director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, reiteró su compromiso con la lucha contra el comercio ilícito en beneficio del sector tabacalero y todos los otros sectores de la economía nacional. Y con esta información finalizamos esta entrega del Semanal. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario se despide deseándoles feliz resto de la noche. Nos reencontraremos en una próxima entrega.